Monteverde. Alguna vez le hemos contado de lo que fue este descubrimiento arqueológico, hemos conversado en este mismo canal con los investigadores de la Universidad Austral, con autoridades que también han desarrollado una serie de iniciativas, pero la verdad es que el Museo de Monteverde todavía no existe. Se habla de un museo de sitio, se hablan de una serie de otras ideas, pero lo concreto ahora es que sí existe una oficina municipal del patrimonio que está encabezada por Paulo Fábrega, historiador, hombre también de la zona y que está dedicado a llevar a cabo este tema. Y junto a él tenemos de invitada a Luisa Vargas Barría, quien es una vecina de ese sector. Nos decía que te criaste en la zona de Monteverde. Tu familia es propietaria del predio donde se descubrió aquello, ¿verdad? Sí, yo crecí en Monteverde y desde siempre llegaba gente a ver el sitio arqueológico, y la gente en Monteverde no sabíamos decir qué cosa era lo que exactamente se encontró en el lugar, porque no se entregó esa información a la comunidad, y recién en este año, en el mes de enero, empezaron las gestiones con la creación de esta Oficina de Patrimonio Cultural para acercar a la misma comunidad de Monteverde con la información acerca del hallazgo arqueológico. Y ya se han hecho dos cosas súper importantes. Una que fue que el geólogo señor Mario Pino fue a presentar Monteverde a la comunidad, se invitó a todas las personas que viven en el lugar, y luego se gestó un viaje para ir a ver las piezas que están guardadas en la Universidad Austral en Valdivia, donde participaron alrededor de 20 personas de la comunidad, y eso también hace que las personas más adultas que estaban tan escépticas respecto del tema hayan visto, hayan presenciado las piezas, se hayan dado cuenta de la magnitud de este hallazgo arqueológico, de lo importante que es, y que gracias a toda la gestión que se ha hecho en este corto periodo del año 2013, se ha logrado mostrar a la gente de ahí mismo que en el futuro tenemos que hacer. O sea, Luisa, me estás tratando de decir entonces que en estos meses del 2013 se ha avanzado mucho más que en todos los años anteriores en el conocimiento de este tema por los propios vecinos, por ustedes que están ahí, que se criaron junto a este descubrimiento. Sí, y también nunca los científicos habían ido a mostrarnos esto de todo lo que se encontró en el lugar, porque hay cosas que, claro, son macroscópicas, otras son microscópicas, pero que en general no se entendía. Pero a partir de eso ya la gente conoce. Hay una situación bien anecdótica de un tío que al otro día que se hizo la presentación de esto en Monteverde, llegaron dos turistas jóvenes y por esa casualidad llegaron a la casa de mi tío, y mi tío pudo informarles acerca de la importancia de este hallazgo, de que ahí había gente, que habitó gente, que construyeron una vivienda, de lo que comían, de que el confortorio no es lo más importante, sino que es la vivienda y las personas que estuvieron en el lugar hace 14.500 años atrás, que uno no se lo puede imaginar tan fácilmente, pero que es una realidad, que si uno busca en la literatura es mínimo lo que encuentra, si uno busca los textos de estudio es mínimo lo que encuentra, pero que yo aspiro a que en el tiempo se logren cosas importantes, no solo la construcción del museo, no solo la construcción del parque arqueológico, sino que sea un tema transversal a todas las personas de nuestra región, de nuestra zona, a los niños. Creo que la educación es muy importante en ese sentido, creo que es la forma en que podemos encontrarnos con este tema, de hacerlo propio, de conocerlo, de difundirlo, de que no solo es la agricultura, es la pesca, es la salmonicultura, sino que también la parte cultural es muy importante en nuestra zona. Pablo, recordemos que esta investigación comenzó en las finales de la década de los 70, liderada por Tom Diggley, un investigador norteamericano-estadounidense que trabajaba para una universidad de ese país, pero también para la Universidad Austral, y con un grupo de ellos, también algunos alumnos, algunos profesores que todavía se encuentran trabajando para esta casa de estudios en Valdivia, y por eso es que las piezas se encuentran en ese sitio y resguardadas de acuerdo también a lo que significa un hallazgo de estas características, que ha cambiado un poco la historia del poblamiento americano, porque de ahí cambia absolutamente y ha sido reconocida ya por la comunidad científica mundial. Eso es lo más relevante, no es una idea de un grupo de personas solamente que no ha quedado ahí en el mundo científico, sino que quedó ya reconocido. Pablo, ¿por qué se crea esta oficina y cómo ustedes comienzan ya de inmediato a tomar el tema Monteverde, y por qué Monteverde de inmediato? Y pensando incluso
incluso en crear, como se ha dicho, el año de Monteverde, el año 2013. Así es. El año 2013 nosotros lo hemos definido como el año de Monteverde. En enero del 2013 el alcalde Gerroy Paredes decidió crear esta unidad junto a otras unidades para establecer de alguna manera los énfasis que iban a tener durante su gestión administrativa. Y creo que fue un acierto. Creo que es primera vez en la historia de Puerto Montt que hay una unidad que se preocupe de coordinar estos temas, de establecer una política pública y también de trabajar con la comunidad, con las instituciones, con las organizaciones privadas. Es importante decir que se habían hecho cosas antes respecto a Monteverde. Hay un trabajo hecho, por ejemplo, por Igor Parra, que ha llevado a cientos de niños para allá. Hay un trabajo que han hecho el Liceo Bosque Nativo, hay un trabajo que ha hecho el Liceo Miramar también, pero son trabajos como muy aislados unos de otros. Y ahora, gracias a esta unidad, hemos podido y hemos obtenido la colaboración de muchas otras instituciones, de otras personas. Por eso es que es importante que esto sea visto como un tema transversal. Nosotros estamos convencidos que los temas de patrimonio cultural no son de un sector o de otro sector, sino que es un tema de humanidad, es un tema de compartir nuestras visiones, nuestra herencia cultural, y eso es fundamental verlo en esa perspectiva. La historia de Puerto Montt siempre se ha contado que es a partir de 160 años atrás, de la llegada de los alemanes, etcétera. Pero eso es una visión muy parcial, muy limitada. La historia de Puerto Montt y de nuestra zona patagónica parte hace por lo menos 15.000 años atrás, y hay mucha evidencia arqueológica, hay conchales numerosísimos alrededor de todo el seno Reloncaví que así lo demuestran. El paisaje, la cultura es mucho más complejo de lo que siempre hemos leído, y eso es lo que queremos demostrar a través de Monteverde. Monteverde es el inicio de nuestra identidad cultural como Puerto Montt. ¿Y qué se hace ahora? Porque claro, siempre se ha hablado del museo de sitio, de una serie de actividades, pero en concreto este año 2013 ya se nació la oficina, han tomado el tema como uno de los prioritarios. Así es. ¿Qué viene ahora? Lo prioritario es que nosotros el sábado 1 de junio, a las 10 de la mañana, en Casa Pauli, en la calle Rancagua, número 210, vamos a iniciar, o vamos a cerrar en realidad, la Semana del Patrimonio Cultural. Mayo siempre ha sido la Semana del Patrimonio Cultural, o el mes del patrimonio, y el día sábado vamos a inaugurar la nueva señalética en Monteverde, porque es increíble que cuando uno quería decirle a alguien, vaya a Monteverde, tome el retén Trapén, vaya para allá, etcétera, desde el camino no hubiera ninguna señalética. Y había una muy pequeña, pero que decía Monteverde Centro de Eventos. Y eso es impresentable, o sea, ya que no hayamos tenido eso, pero que además tuviéramos esto que obviamente confunde la opinión pública, y ahora vamos a poner una señalética. ¿Y había efectivamente un centro de eventos en Monteverde? Sí, hubo. Y lo interesante es que esta nueva señalética no es cualquier letrero, sino que es una señalética hecha por un ilustrador científico que ha trabajado con Tom Dillige y ha trabajado con la Fundación. En otro trabajo tiene un excelente currículum, y esta es una señalética del más alto nivel que va a estar instalada en el mismo sitio arqueológico, pero también en los caminos de acceso desde el Gato, en el sector de la Esquema, por el lado también de Trapén, de ese sector por donde se entra, va a haber una señalética importante que va a dar cuenta de que allí está. Y ese es el punto de partida, pero después de este punto de partida, de esta nueva señalética, nosotros queremos hacer una campaña. ¿Y para qué una campaña? Para que nosotros, cuando dejemos el proyecto en el gobierno regional, en la instancia que corresponde para buscar los fondos, son más o menos 9.000 millones de pesos, lo cual no es tanto. Uno, claro, al escucharlo piensa esto es mucho dinero, pero estamos hablando de un museo que es, en el fondo, para relevar, para dar importancia a algo que es patrimonio de la humanidad. Monteverde, como tú bien decías, cambió completamente la teoría acerca del poblamiento americano, y esto es muy conocido afuera, pero no puede ser que nosotros como puertomontinos no lo sepamos. Tenemos que tener un museo de calidad, de categoría, y desde esa perspectiva tenemos que hacer esta campaña. Entonces el siguiente paso, después de lo de la señalética, es hacer esta campaña para que este tema se presidencialice y que esto sea tomado como un tema país. Chile se inicia en la historia hace 15.000 años. ¿Y por qué? Por Puerto Montt, el sitio arqueológico más antiguo de Chile, más antiguo que las momias de Arica, es Puerto Montt, Monteverde. Y eso es lo que tenemos que darle importancia nosotros, pero nosotros primero los puertomontinos, porque hay todavía bastante ignorancia al respecto. Estamos haciendo un trabajo también con la SEP, con la DEM, para poder llevar estos temas al aula durante este año. Y eso también es fundamental porque desde los niños más pequeños quizás es más fácil poder hacer este trabajo.
Claro, que el tema efectivamente sea permeable a través de muchas instancias, que sea conocido, porque insisto, yo el mundo científico fuera de Puerto Montt, fuera incluso del país, se conoce bastante más de lo que es acá la realidad de los estudiantes, incluso de personas que son bastante ilustradas, que nos han introducido mucho en lo que significa esto para la historia de la humanidad, para la historia de la investigación también arqueológica chilena, que probablemente va a continuar, porque los científicos de la universidad han dicho que quieren nuevamente hacer excavaciones. ¿Qué le han dicho ustedes como vecinos, por ejemplo? Hasta el momento nada, pero siempre nos han dicho que hay otro sitio o otro lugar en donde es todavía más antiguo, que viene a ser como de 33.000 años de antigüedad. Ese es Monteverde 1, lo que se ha excavado hasta ahora es Monteverde 2, que tiene 14.600 años. En cambio el otro ya se ha medido y tendría 33.000 años. Y Tom Dillehay está en este momento, en estos días, solicitando las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, de distintas personas, para poder trabajar de aquí a final de año. Y esperemos que con esa noticia Monteverde aún ocupe un sitial más importante. Pero en todo caso, insisto, lo primero es que nosotros, los puertomontinos, tenemos que saber de esto. Eso es lo más básico, y por eso es que estamos haciendo esta campaña. Claro, Luisa, tú como persona ahí, vecina del lugar, con tu familia, decías, imagínate que criaste en ese sector, por lo tanto viste de bastante pequeña las investigaciones que hicieron los científicos. ¿Qué esperas ahora, por ejemplo? ¿Qué les gustaría a ustedes como comunidad que ocurriese con Monteverde? Que además de que lleguen los turistas y que podamos atenderlos, que también se mejore la calidad de vida de la gente, porque está quedando gente ya de más edad, que se mejore el camino, que haya agua potable, que haya mejores condiciones para atender a los turistas, que también la misma gente de ahí, lo que yo aspiro es que sigamos aprendiendo de esto y podamos ser cada uno de nosotros los que le mostremos al público que llega, que hay ahí. No que llegue gente de afuera, que llegue una empresa externa a hacer turismo del lugar, sino que seamos los mismos lugareños lo que hagamos. Que de guías ahí que seamos instruidos respecto guías al locales, tema. Que además tienen toda la sensibilidad de haber vivido toda su vida en ese sector. ¿Qué opinas tú de toda esta situación polémica que se generó en su momento con otro de los vecinos, que obviamente no, me imagino no se crió ahí, que es el senador Carlos Ignacio Kuchel, el que compró un terreno en su momento y que generó toda una discusión ahí pública respecto al tema? Para nosotros los vecinos, el señor Kuchel es un vecino y no tenemos polémicas con él. Es a nivel de, no sé, más político, pero a nosotros no, al contrario. Él ha sido un buen vecino, nosotros respetamos las propiedades privadas de cada uno, entonces sabemos que él compró ese lugar y es su propiedad. Y él sabe lo que va a hacer con lo de él, porque tampoco si llegaran a hacer uso de del campo de mi mamá, de mi tío, ellos tampoco se van a permitir que lleguen y le invadan su espacio, porque son sus propiedades. ¿Y cómo se hizo la primera vez en el campo de tu tío la investigación? ¿Se autorizó? ¿Se vendió una parte? ¿Cómo se hicieron las excavaciones tomando en cuenta que eran terrenos privados de tu familia? Ya. Bueno, hay que hacer un poco de historia. Cuando mi abuelo llega a ese lugar, no había camino y él lo que hizo fue hacer uso del estero, el estero Chinchihuapi, para llegar y ubicarse en un sector donde luego construyó su casa y que cerquita de ahí, a 100 metros más o menos, 200 metros, habilitó un aserradero. Entonces toda la madera que se aserreaba en ese lugar tenía que ser transportado hasta el sector del Gato, porque ahí llegaban los camiones, para allá no había camino. Y para transportar esa madera tenía que abrir el estero y pasar con las yuntas de huellas, con las carretas llevando la madera. Y entre subir y bajar el nivel del estero en los inviernos, se vino socavando una zona que es donde de repente encontraron cosas que no eran madera, porque si se quemaba tenía un olor a hueso. Entonces en ese tiempo había un joven, don Luis Werner, que estaba estudiando en Valdivia. No, todavía no estudiaba en Valdivia, perdón. Estaba en Puerto Varas estudiando y él sabía que en la casa de unos vecinos, que eran unos tíos abuelos míos, que había algo distinto, algo extraño, que no era habitual, una muela enorme, que no era de ningún animal que ellos conocieran. Y él se acercó a buscar
dónde podían hacer los análisis para saber de qué cosa era, pero acá en Puerto Montt no encontró nada. Y con su compañero de curso, su amigo, se dispusieron que cuando ellos fueran a la universidad, iban a llevar esto a Valdivia y lo iban a hacer que lo analizara. Y llegado el momento, lo llevaron y allá empezaron a ver que era algo distinto y que además, como estaba este terreno socavado, y vinieron a verlo. Y después, claro, ellos hablaron con los que eran propietarios, que eran la hermana mayor de mi mamá, y ella autorizó estas excavaciones porque ellos querían ver qué cosa había, pero ella siempre dice que no había ella no sabía bien qué cosa llevaban. Cuando les preguntaban, les decían que llevaban, no sé, piedra o cosas para analizar, y yo imagino que obviamente era así porque ellos tenían que primero saber bien qué cosa era antes de informar a la gente. Ellos se esmeraron en hacer toda la presentación para el mundo científico y está bien. Pero lo que yo ya les dije también es que ellos se demoraron mucho tiempo en decirnos a los lugareños qué cosa habían encontrado. Esa comunicación faltó en su momento, o sea, Sí. ellos tomaban y clasificaban y se lo llevaban. Claro. Además que acá en Puerto Montt no había cómo hacerlo. Cómo hacerlo, exactamente. Porque los medios estaban allá. O sea, como muchas cosas, entonces esto fue una verdadera casualidad. O sea, Sí. tu familia ahí trabajando con Sí. muchos descubrimientos, claro Sí. está, ahí rompieron la tierra y se empiezan a encontrar entonces los restos de estos gonfoterios y otros elementos que probablemente fueron los que constituyeron este primer hallazgo y que trae a estos científicos, a Mauricio Van de Male, a Tom Dirige y a varios de ellos que son de la Universidad Austral, o que eran de la Universidad Austral, algunos ya han fallecido. Bien, pues sin duda que nos has ilustrado bastante esta historia absolutamente inédita de cómo entonces surgen las excavaciones de Monteverde, y ahora, claro está, la gran preocupación es qué va a ocurrir en el futuro. Para finalizar ya, Pablo, cuando hablamos del museo, ¿de qué estamos hablando en términos de plazo? ¿Qué etapas hay que quemar? ¿Hay un proyecto, hay un preproyecto, están los informes? ¿En qué etapa está aquello? Efectivamente, el alcalde Gerboy Paredes se comprometió ante la comunidad en cuanto asumió que Monteverde y el tema del patrimonio cultural iba a ser una de sus prioridades. Pero es importante que la comunidad sepa que el proyecto ya está listo. O sea, están todas las carpetas de calefacción, la museografía, todo eso está completo. Eso se terminó. O sea, el diseño está listo. Está absolutamente listo. El tema es que nosotros ahora tenemos que presentarlo ante las instancias correspondientes del Estado, a través del gobierno regional, y buscar la forma como para que eso se financie. De esa manera podríamos nosotros decir, ojalá a fines de este año, que efectivamente ya se comprometieron los recursos suficientes y así podamos recibir en 2016 a las delegaciones extranjeras y nacionales en Puerto Montt como capital arqueológica mundial.